La movilidad laboral es un hecho desde hace ya años. Nuestra residencia habitual se encuentra cada vez más lejos de nuestro lugar de trabajo. En la región de Murcia, los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad laboral, con un porcentaje del 44%. La segunda causa son los infartos y derrames con un 23%, y en tercer lugar se sitúan las caídas a distinto nivel con un porcentaje del 18%. Accidente in itinere es aquel que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, siempre y cuando cumplan las siguientes características. Que ocurra en el camino de ida o vuelta. Que no se produzcan interrupciones por tareas no habituales en el desplazamiento entre el lugar de trabajo y el lugar del accidente. Que se emplee el itinerario habitual. Accidente en misión es aquel que ocurre en los desplazamientos realizados en el cumplimiento del trabajo durante la jornada laboral. En los últimos años, en torno al 40% de las muertes por accidente laboral tuvo su origen en un accidente de tráfico. Y el 70% de los accidentes laborales de tráfico son accidentes in itinere. Causas laborales de la accidentalidad laboral vial. La vía y el entorno como lugar de trabajo. A la hora de realizar la evaluación de cualquier puesto de trabajo y por tanto los posibles riesgos y causas de la accidentalidad, debemos tener en cuenta tres factores fundamentales: individuo trabajador, máquina herramienta, vía entorno. ¿Por qué se producen los accidentes de tráfico? Aproximadamente el 55% de los accidentados son en carretera y el 45% en zona urbana. En lo que se refiere a víctimas mortales, el 80% se produjeron en la carretera y el 20% en zona urbana. Las carreteras nacionales y locales son las más peligrosas tanto por el número de muertos como por el número de accidentes con víctimas. El vehículo como equipo de trabajo, máquina y herramienta. Si estudiamos el vehículo como equipo de trabajo, debemos tener en cuenta: función. Diseñado para realizar un determinado tipo de trabajo y no otro, posee sus riesgos y limitaciones propias. Carga. Sólida, líquida, gas, personas o animales vivos, etc. Sujeta para evitar que se desplace el centro de gravedad del transporte, uniformemente repartida, sin ocultar los dispositivos luminosos y cubiertas, evitando en lo posible que sobresalga ni por los laterales ni por los extremos. 3. Manejo. El tipo de vehículo va a influir en el conductor a la hora de determinar su aptitud con vistas a su manejo. En el caso de carretillas elevadoras, camiones grúa o transporte de mercancías peligrosas, es preciso que el trabajador realice un curso de formación previo sobre riesgos laborales específicos. 4. Antigüedad y mantenimiento. La antigüedad y el mantenimiento están estrechamente unidos. A más edad, mayor frecuencia en las revisiones. El empresario es el responsable último de la seguridad de sus trabajadores y de la integridad de su empresa y de las máquinas que la componen, debiendo velar por todo ello a través de la contratación de personal cualificado, tanto en lo referente a su manejo como a su mantenimiento. 5. La velocidad. En el Código de la Circulación se establecen unas velocidades máximas de conducción y unas categorías especiales de medios de transporte, los cuales tienen restringida e incluso prohibida su circulación en determinadas vías. El factor humano. Según las estadísticas, el 10% de los accidentes son producidos por el estado del vehículo. En el 20% de los casos, la causa directa es la vía, y en el 70% restante, estos son ocasionados por el factor humano, errores, distracciones e imprudencias, etc. La ergonomía. El puesto de trabajo debe adaptarse a la persona, no la persona al puesto de trabajo. La espalda recta. Los brazos y piernas ni demasiado extendidos ni demasiado contraídos para poder acceder a los mandos sin tener que separar la espalda del respaldo del asiento y favorecer la circulación de la sangre a través de nuestras extremidades. Los espejos bien regulados en altura y ángulo. Los contaminantes. Otros elementos que afectan al individuo, ocasionando no solo ya distracciones y accidentes, sino también enfermedades profesionales, son los contaminantes.
Pueden ser físicos, químicos o biológicos. El ruido puede llegar a producir sordera profesional total o pérdida de audición a determinadas frecuencias. Las vibraciones constantes producidas por el motor y el firme de la carretera, junto con una postura mantenida durante horas, pueden ocasionar el adormecimiento y la pérdida de sensibilidad temporal en las extremidades. La temperatura, como en cualquier puesto de trabajo, debe ser constante gracias a los sistemas de climatización y en torno a los 24 grados. La iluminación. Al circular por cualquier tipo de vía, sea cual sea nuestra condición, es igual de importante el ver como el poder ser vistos. La carga física. En muchas ocasiones, el conductor no se limita solo a transportar los materiales o mercancías, sino que es el responsable directo de su carga y descarga, bien personalmente o utilizando elementos auxiliares como es el caso de los camiones grúa. La carga mental. No es lo mismo carga de trabajo mental que estrés. Cuando esos esfuerzos nos colapsan, nos saturan, hacen que nos veamos incapaces de superarlos, se produce el estrés. Cuando esos esfuerzos, por su prolongación en el tiempo, nos cansan, pero aún así podemos llevarlos a fin, entonces hablamos de fatiga mental. Disminuye la capacidad de reacción sobre los estímulos. Disminuye la fuerza muscular y la actividad mental, ralentizando los movimientos. Altera la capacidad de atención. Crea dificultades para adecuarse a las tareas laborales. Produce alteraciones del carácter, inestabilidad e inseguridad. Produce trastornos sobre la visión. El oído tiene menor capacidad de percibir o diferenciar los sonidos. Control de los riesgos de la conducción. Estadísticamente hablando, las principales causas de accidentes en la carretera son debidas al factor humano, no a la máquina u otros, por orden de importancia. El alcohol, el cansancio, la velocidad o ritmo de conducción, el exceso de confianza al realizar nuestro trabajo por rutas habituales, seguridad activa y pasiva. La seguridad primaria, activa de un automóvil, se refiere al conjunto de sistemas que disminuyen el riesgo de que se produzca un accidente. La seguridad secundaria, pasiva de un automóvil, se refiere al conjunto de sistemas que actúan a partir del instante en el que se produce un choque con el objeto de minimizar las consecuencias. Tacógrafos. El tacógrafo es una herramienta que garantiza las condiciones de trabajo y seguridad de las personas dedicadas al transporte por carretera. Sirve para controlar los tiempos de conducción, descanso y trabajo, la velocidad del vehículo, la distancia recorrida. Limitadores. El limitador de velocidad se regula en el Real Decreto 1417/2005 de 25 de noviembre, BOE del 3 del 12 del 2005, y establece la obligación de instalar limitadores de velocidad en todos los vehículos de más de 3,5 toneladas de MMA. Tiempos de conducción. Conducción ininterrumpida. Tras un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor hará una pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que tome un periodo de descanso. Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de al menos 30 minutos, ambas intercaladas en el periodo de conducción de 4 horas y media. Conducción diaria. El tiempo máximo de conducción diario no puede exceder de 9 horas, salvo 2 veces a la semana, que pueden llegar a las 10 horas. Conducción semanal. El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas. Conducción bisemanal. El tiempo de conducción en 2 semanas consecutivas no puede exceder de 90 horas. Así, si en una semana se conduce durante 56 horas, máximo permitido, en la siguiente solo podrá conducirse durante 34 horas, puesto que ambas suman el máximo de 90 horas. Tiempos de descanso. Descanso diario. En las 24 horas siguientes al final de su periodo de descanso diario o semanal anterior, los conductores deberán tomarse un nuevo periodo de descanso diario. Descanso semanal. Un periodo de descanso semanal
tendrá que comenzarse antes de que hayan concluido 6 jornadas consecutivas de 24 horas desde el final del anterior periodo de descanso semanal. Prevención de riesgos laborales y seguridad vial. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla de la obligación del empresario de proteger la seguridad del trabajador y de la obligación por parte de este último de cumplir los reglamentos de seguridad. La entrada de España en la Unión Europea y las nuevas tecnologías también han contribuido a aumentar la seguridad laboral en todos los niveles. Emergencias y primeros auxilios en seguridad vial. La regla de oro de los primeros auxilios se resume con las siglas PAS: proteger, avisar, socorrer. Una correcta evaluación inicial puede evitar que la víctima empeore o que el suceso se agrave. ¿Qué hay que hacer? Proteger. Comprobar si el vehículo tiene fuga de combustible. Si el accidentado está consciente, tratar de que no pierda la consciencia, preguntarle si le duele algo y asegurarnos de que no ha perdido la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. No debemos tratar de mover nunca al herido, salvo riesgo inminente de explosión o incendio. No le dé nada de beber al herido. Abríguelo si está inconsciente o tiene frío. Comprima las heridas sangrantes con una prenda limpia. No debemos realizar ningún torniquete salvo que la hemorragia sea incontrolable. No retire objetos clavados, podemos provocar nuevas hemorragias. Avisar. Nos pondremos en contacto con el servicio de emergencias indicando ubicación, tipo de accidente y evaluación inicial de los accidentados. Socorrer. Siguiendo las instrucciones que nos vayan indicando, actuar tratando siempre de calmar al accidentado. Reanimación cardiopulmonar básica. Respiración artificial debemos realizarla cuando la respiración espontánea se ha detenido. Masaje cardíaco cuando se ha parado el corazón. Extintores, características y uso. El fuego es una reacción en cadena que precisa, para que se produzca, la coincidencia en tiempo y lugar de 3 elementos. Combustible, el material que arde. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Comburente, normalmente es el oxígeno del aire. Es el medio del que se alimenta el fuego. Calor es el foco de ignición, el punto en el que se origina el fuego en presencia de los otros 2 elementos. Una muerte es una tragedia. 1000 muertes, una estadística.